Si la transformación que te toca hoy liderar dentro de tu organización implica reducir accidentes, guárdate este video porque te voy a contar cómo en una empresa en la que trabajé logramos ese objetivo. Obviamente nada es de la noche a la mañana, obviamente nada es soplar y hacer botella, como dicen. Lo que sí necesitamos es implementar un método. Y el método, otra vez volviendo al método WIR, es establecer who, con quién vas a trabajar, con quién vas a generar ese cambio. La I de Instrument nos permite analizar con qué herramientas vamos a trabajar para implementar ese cambio y necesitamos obviamente tener una meta, unos resultados esperados, ¿sí? Concretos, medibles y alcanzables en el tiempo. A lo largo de los años nos fuimos dando cuenta de que los accidentes que veníamos teniendo tenían un patrón, que las evaluaciones de riesgos no contemplaban los peligros que habían generado el accidente. Por lo cual empezamos a analizar un poco cómo se estaba haciendo en esa empresa las evaluaciones de riesgos. ¿Y qué encontramos? Encontramos que teníamos contratado un servicio de prevención ajeno, un servicio de higiene y seguridad externo, que venía a hacernos una evaluación que hablaba un poco con algunos operarios, el que estaba trabajando con la máquina o el que estaba trabajando con las bombas, con los filtros, pero la realidad es que después se emitía una evaluación de riesgos que estaba bien hecha, pero que en algún punto le faltaban algunos toques. Lo que hacíamos era enviárselo a los managers para que se lo dieran a su gente, que se lo dieran en papel y que pudieran leer de ahí un poco las evaluaciones de riesgo, los riesgos encontrados, los peligros y riesgos encontrados y las medidas de control que tenían que implementar. Obviamente se daban formaciones, pero la realidad es que no estaban siendo eficaces. Entonces decidimos hacer un cambio. Ese cambio implicaba seguir un método. El método WIR tiene que ver con identificar con quién vas a generar el cambio. Entonces, como decíamos, bueno, armamos un equipo de trabajo con los managers y algunos operarios, que obviamente los managers tenían que saber que iban a estar algún tiempo fuera de las líneas de producción o de las áreas o de las tareas rutinarias para dedicarse a hacer el análisis de las evaluaciones de riesgos, que no es que descartamos el servicio de prevención ajeno o el de higiene y seguridad externo, sino que lo que hacemos era revisar un poco y agregarle valor. Se generó un instrumento, se generó una plantilla en donde se pusieron todos los peligros que podían encontrarse y se empezaron a analizar puntualmente y nos empezamos a dar cuenta de que lo valioso que es hablar con las personas, lo valioso que es involucrarlos, porque en las reuniones nos pasaba que decían, no, sí, porque en esta parte de la máquina, obviamente está la evaluación in situ, pero esta parte de la máquina es complicada porque para poder acceder y hacer el ajuste que tengo que hacer, lo importante es que haciendo la revisión de las evaluaciones de riesgos, encontramos que, bueno, sí, obviamente había peligros que no estaban identificados y obviamente los riesgos tampoco y las medidas de control no estaban implementadas. Al involucrar a las personas y ellos mismos involucrarse en cómo sería la medida de control, ¿sí? Y de prevención, eh, empezó a haber un involucramiento y un compromiso por parte de los trabajadores en cuanto a lo que es seguridad, que se redujeron los accidentes. O sea, empezó a reducir, a reducir, a reducir hasta que llegamos al cero accidente. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, obviamente implementando otras cosas, ¿no? Otras herramientas que ya te contaré. Pero el hecho de tener en cuenta a las personas hace que logres los resultados. Por eso el método WIR, que empieza con el WHO, con las personas, y termina con el R de resultados, tiene que ver con eso, con que la escalera ascendente hacia el éxito se hace junto con las personas. No puedes venir a implementar procedimientos instructivos de trabajo y decir esto ahora, a partir de ahora esto se hace así. Lo importante es que el que está al lado de la máquina te cuente cómo lo hace día a día, cuáles son las cosas rutinarias y no rutinarias que hace. Y de esa manera poder hacer un análisis exhaustivo de los peligros a los que están expuestos y obviamente evaluar el riesgo e identificar medidas de control. Así que bueno, si te interesa este tipo de información, clique en el link de mi perfil a donde te cuento todo el camino del cambio para que te puedas vos también transformar en un líder de cambio y ayudar a tu organización a llegar al cero accidente.